Hoy día vamos a hablar sobre la digestión mental. Yo he hablado otras veces de este tema, pero hoy particularmente como hemos estado ya, yo estoy con cierre de año, ya hay hartas cosas en cuanto a lo que es ventas y trabajos de cierre de año. Es importante que uno empiece a entender de que tenemos una mente que funciona a través de los sentidos, ¿ya? Y esa es la mente, digámoslo así, que funciona a través de nivel biológico, ¿ya? Y la mente biológica, por así decirlo, no comprende 100% cómo funciona su entorno. Para poder comprender nuestro entorno tenemos que tener una mente desde el trabajo o desde la enseñanza. Investigar un poquito más, no quedarse solamente con lo que los sentidos estimulan nuestra mente. ¿Qué quiero decir con esto? En apariencia, por ejemplo, nosotros pensamos, antiguamente se pensaba de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y después investigando un poquito más, con más estudio y más profundidad, se dieron cuenta que al final era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Está totalmente comprobado eso. Y después se empezaron a dar cuenta que el Sol no era el centro del universo, sino que estamos en un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia llamada Vía Láctea, que también va recorriendo el universo. Son cosas que al parecer son como imperceptibles para el ser humano, pero que ahí están, ahí suceden. Entonces, nosotros, para poder ir trabajando nuestra mente, tenemos que entender de que es como si fuera un estómago. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros cuando comemos alimentos, siempre nos preocupamos que los alimentos estén en la mejor condición posible, ¿cierto? Nosotros, por costumbre, vamos a tratar de comer un pescado que esté fresco, una carne que no tenga mal olor, aceitunas que estén duritas, turgentes, y así sucesivas cosas. Pero cuando nos dedicamos a ver nuestra vida, nuestras experiencias psicológicas, sociales, muchas veces no hacemos un filtro con las cosas negativas que estamos viviendo. Y eso nos genera a veces un daño. La persona se empieza a polarizar en cosas negativas porque comienza a sintonizarse con situaciones conflictivas de su diario vivir y que a veces son muy dolorosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros como seres humanos se nos olvida que desde el punto de vista de la enseñanza nosotros poseemos muchos yoes. Tenemos una multiplicidad de yoes que no nos permiten trabajar a través de la mente de la enseñanza, de esa mente que nosotros estamos formando a través del propio trabajo sobre sí mismo, que es la observación de sí. Y aquí viene una parte importante. Nosotros como seres humanos siempre estamos sacando fotos mentales, fotografías de cosas que vamos viviendo. Nos quedamos con aquella situación, ya sea impactante, dolorosa o llamativa, ya sea con muchos colores, cosas por el estilo, y queda grabado eso en nuestra cabeza. Pero ustedes pueden entender de que una fotografía simplemente es un pequeño lapsus de tiempo grabado en nuestro cerebro, pero no nos deja ver la complejidad de la situación que estamos viviendo. Por eso cuando yo les he dicho otras veces que es súper importante que cuando ustedes estén enfrentando un desafío, una prueba en la vida, es importante mantener la calma, la serenidad y un estado de paz deliberado. Porque cuando uno comienza a vivir muchas cosas, lo primero que tiene que hacer uno es entender de que las fotografías mentales no son la realidad absoluta, son una pequeña parte de ella y hay que esperar un poco de tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a hacer juicios de valor frente a situaciones puntuales, pero no vemos la película completa de las cosas que se están viviendo. Y aquí viene por qué la mente es un estómago, porque nosotros tenemos que aprender a hacer un proceso de digestión mental, separar lo grosero de lo fino. Y cuando comenzamos a utilizar de verdad nuestra mente como si fuera un estómago, empezamos a depurar nuestro sistema. ¿A qué se refiere con esto? Cuando uno empieza a depurar el sistema, comienza a tener un proceso de higiene mental. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando yo les decía que había que tener tareas para comenzar a dejar de beber alcohol, del cigarrillo, empezar a hacer un dominio de sí mismo, controlar el animal, los mecanismos? Pues bien, para que este proceso siga avanzando, es necesario comprender de que nuestra mente también es un estómago. Y hay que tener los mismos parámetros que tenemos con el cuidado de los alimentos en nuestra vida, lo mismo tenemos que tener con lo que dejamos entrar en nuestra cabeza. Porque las personas por lo general se dejan arrastrar por las cosas fuertes que están sucediendo, por cosas que de repente nosotros no podemos controlar, pero es parte del desarrollo. Por eso hay que ser paciente en este trabajo, ¿ya? Hay personas que pueden llevar años, décadas en esto y muchas veces no entienden mucho porque estamos acostumbrados a querer descifrar todas las cosas a la vez y no se puede, hay que ir despacito. ¿Por qué les digo esto? Porque las personas a veces se atiborran con conocimientos, con lecturas y con cosas por el estilo que pueden llevarlo a tener ciertas conclusiones erradas con respecto a lo que es la vida y el desarrollo armonioso del ser humano. Porque no todo en la vida es información. Nosotros estamos buscando un proceso de comprensión profunda a lo que estamos viviendo. La quinta esencia de lo que estamos viviendo. Y esas cosas se logran simplemente
con este proceso de digestión mental. Vean ustedes cómo van ordenando su vida, su mundo interno, en la medida en que ustedes van observando su propia vida. Cuando ustedes se dan cuenta que son ustedes mismos los que se están moviendo y no que algo que los está arrastrando. La vida comienza a verse de una forma distinta. Por muy fuerte que esté pasando las personas algo, la vida se va comenzando a ser más llevadera, porque la persona comienza a comprender. Y esas son cosas que hay que tenerlas presentes y no dejarlas de trabajar, porque este proceso de digestión mental les va a permitir abrir puertas internas en su propio mundo interno y cosas que no ven. Porque por lo general las personas siempre están preocupadas de lo más fuerte, me refiero a lo más llamativo que tienen en el diario vivir, que es a través de los sentidos. Pero tomarse el tiempo de sentarse unos minutos y empezar a hacer este trabajo de introspección y filtrar las impresiones del medio ambiente, se van dando cuenta de que al final uno tiene muchas cosas buenas en la vida, tiene cosas importantes que a veces nosotros no las valoramos hasta que las perdemos. Y eso sucede a nivel colectivo también. A veces un colectivo no valora lo bueno que tiene y cometen errores más o menos graves. En el punto de vista de nosotros, internamente también habitan muchos yoes que van haciendo como un caleidoscopio, van tomando posición de nuestra mente. Y aquí viene una parte importante de esto, que uno tiene que empezar a entender y a ser, entre comillas, benevolente con los demás o tener misericordia con los demás. ¿Por qué? Porque las otras personas que no tienen una cultura o desarrollo espiritual también poseen yoes. Hagan el ejercicio. Hay personas que un día en la mañana se levantan de tal forma, andan contentos, alegres, y a medida que pasa el tiempo, el día, va cambiando su estado de ánimo. La persona va rotando, muchas veces se ponen un poco negativas porque le pasó que perdió el bus, o perdió un poco de plata, o perdió esto o lo otro. Y a la persona le va cambiando el yo. No hay una estabilidad psicológica en el diario vivir de las personas. Y eso sucede porque tenemos una multiplicidad de yoes, los cuales nosotros tenemos que irlos conociendo uno a uno para dominarlos. Y así uno va despejando el camino interno para hacer este proceso de digestión mental que es tan importante en la vida del filósofo. Porque aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es convertirnos en filósofos de la vida, de la enseñanza hermética. ¿Y por qué? Porque es lo único que nos podemos llevar. Si al final uno no se va a poder llevar todo lo que produjo materialmente, pero uno sí se puede llevar la experiencia, que esa es la que vale. Hay una parte del trabajo que el Maestro Jesús lo dejó plasmado ahí en algunas enseñanzas por ahí, que el mismo Maestro Ramá se la escribió en sus libros en Búsqueda del Maestro, que a mí me hizo mucho sentido, porque ahí estaba un discípulo del Maestro Jesús y le dijo, mira, tú puedes tener todas las ilusiones que quieras, sabiendo que son ilusiones, pero tienes que vivirlas como si fueran reales, porque las ilusiones al final se van cayendo una a una. Hay muchas ilusiones, tenemos muchas cosas que queremos conseguir en la vida, y hay que luchar por ellas, hay que trabajarlas, pero en el momento en que no resultan y se vienen abajo, no importa, tengo que seguir trabajando. Porque al final lo que yo me puedo llevar es mi experiencia, no lo que obtuve materialmente. ¿Hay que disfrutar del punto de vista material? Sí, claro, por supuesto. Pero sabiendo que es una ilusión. Ojo con eso, porque yo no estoy diciendo que uno sea un romántico Jesús y se desprenda y ande con un par de ojotas. No lo digo eso de ese sentido, sino que digo que uno tiene que aferrarse al trabajo que uno está haciendo, a la capacidad que uno tiene de enfrentar la vida con altura de miras. Y hacer este proceso de digestión mental, el cual nos enseña a comprender nuestra propia vida y a comprender a los demás también. Y de ahí nace la comprensión hacia los demás. Ahí uno empieza a tener manga ancha, como se dice, o sea, empieza a ser tolerante uno, porque se da cuenta que los otros también cometen errores, al igual que uno mismo, porque tenemos características parecidas de esta multiplicidad de yoes. Y esto es importante porque estos yoes son mecánicos. Es como un engranaje mental que nosotros tenemos que va rotando en la medida de la necesidad del día o en la medida en que va enfrentando distintos estímulos durante el día. Entonces, si existe esa mecanicidad en nosotros y en los demás, hay que empezar a evitar juzgar a los demás. Uno sí puede hacer crítica, no hay problema con eso, pero cuando uno empieza a juzgar a los demás, tiene que darse cuenta que uno también posee esos mecanismos. Yo también cometo esos mismos errores. Pero eso no quiere decir que si uno no le vaya a decir nada a los otros demás, sino que uno internamente aprende a perdonar a las personas, porque no pueden hacer las cosas de otra manera, porque no tienen otra capacidad de decir, oye, no, pues yo estoy haciéndolo mal. Uno sí puede reprender a alguien y decirle, oye, para esta cuestión, pero internamente perdonarlo, porque al final la persona no tiene otra forma de hacer las cosas, no tiene más herramientas. Y esas son cosas que uno tiene que irlas trabajando. Vayan viendo cuál es su nivel de tolerancia con los demás, que a veces uno no es muy tolerante. Vayan revisando eso en su vida y van a ver que van a descubrir muchas cosas que de repente son intolerantes en cosas mínimas con los demás. Y a veces es bueno hacer una pausa y decir, a ver, yo también puedo haber cometido este error o no. Vayan revisando eso. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer ahora.